Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 30 de julio del año 2025. Hoy se cumple exactamente un mes desde que la presidenta navarra, María Chivite, compareció públicamente en una corta declaración institucional y después se esfumó desapareciendo de la escena pública. Un mes también es lo que lleva ya Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. Y hoy también se cumple un mes exacto desde que la hermana de Santos Cerdán se dio de baja del Partido Socialista Navarro antes de que se destapase que también cobró de Servinávar, la empresa de la trama navarra que ahora está siendo investigada. En estos 30 días han sido muchas las informaciones, pruebas, documentación, grabaciones que hemos ido conociendo y que sitúan a Santos Cerdán en el vértice de una trama que todavía tiene muchas incógnitas por aclarar y con un epicentro que siempre insistimos en este programa, es muy importante tener en primer plano, Navarra. El entramado es tan complejo, el volumen del material intervenido es tan amplio, que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a prorrogar 6 meses más todo el caso, hasta marzo de 2026, ha comunicado esta mañana. Y además lo hace el mismo día en el que Santos Cerdán también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que ordene su inmediata puesta en libertad. El Tribunal Supremo decidió mantenerle en prisión, recordarán, por su papel directivo en la trama. Pero la cárcel es dura y Cerdán no quiere pasar entre rejas todo el mes de agosto. No hay un día de tregua, como ven, y es muy sencillo que podamos perdernos con tanto nombre, tanta cifra, con tanto audio. Creemos que podría facilitar bastante nuestra labor, que es la de informarle a usted, si además de contarles las novedades, hacemos un breve repaso por el quién es quién en esta trama navarra. Verán que les va a ser de mucha ayuda. Y el primer nombre es Bernardo Ciriza. Es el actual presidente del Partido Socialista de Navarra. Hablamos de él porque fue el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra cuando se licitaron y se adjudicaron a Servinávar las obras del túnel de Belate. Entonces, tanto Santos Cerdán como Koldo García no habían dado su salto a la política en Madrid y seguían siendo concejales en 2 municipios navarros. Después, Cerdán pasaría al Parlamento Foral. Ciriza estuvo 4 años en la consejería y la abandonó en el año 2023, que es cuando ocupó su puesto Óscar Chivite, el tío de la actual presidenta de Navarra, María Chivite, sobre la que ahora hablaremos. El segundo nombre importante en esta trama navarra es Jesús Polo, que es el ingeniero que presidió las mesas de contratación de todas las obras públicas que se hicieron en Navarra entre los años 2019 y 2024, sí, el periodo en el que se adjudica la famosa obra de los túneles de Belate. Recordemos que Polo adjudicó las obras pudiendo estar felizmente jubilado en su casa. Pero, por no haber cotizado lo suficiente, que esto es lo que nos contaron, el Gobierno de Navarra aprobó un decreto específico para poder prorrogar su jubilación y para que siguiera trabajando y, por lo tanto, presente en esas mesas de contratación. Cuando saltó toda la polémica de la trama navarra y las obras de Belate, pues el ingeniero Jesús Polo, finalmente, a los 73 años decidió que era el momento de la jubilación. Otro par de nombres más de la trama. El de Edurne Eguinoa, directora general de presidencia en el gobierno de Uxue Barkos, muy cercana a Bildu. Y también Pedro López Vera, que era director general de Obras Públicas, primero en el gobierno de Uxue Barkos, con Bernardo Ciriza como consejero, y ahora en la actualidad en el gobierno de María Chivite, con su tío Óscar Chivite como consejero. Hecho el recordatorio, vamos con la presidenta de Navarra, vamos con María Chivite, porque desde que estalló el caso y desde que Santos Cerdán ingresó en la cárcel, hoy 30 días, Chivite ha desaparecido por completo de la escena pública. Solo habló el día que conocimos el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Y recordarán que aquel día, hablar, no habló mucho. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil.
Lo leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política. Esto fue un 12 de junio, el Día de las Lágrimas de Chivite. Hemos revisado su agenda y más allá de la comparecencia institucional que dio el 30 de junio, pues apenas hay nada. No aparecen actos, tampoco en las comparecencias después de los consejos de gobierno, no concede entrevistas, no convoca ruedas de prensa. Es verdad que apareció el 7 de julio, día de San Fermín, el 9 de julio, que también se reunió con representantes de la UGT, el 21 de julio, pero porque se reunió el comité regional de su partido. Y ahí, a puerta cerrada, dijo que comportamientos individuales no pueden tumbar proyectos colectivos. 2 días más tarde, el día 23, se reunió su consejo de gobierno, pero ella no salió en rueda de prensa, sino que lo hizo su tío, el consejero de Cohesión Territorial, que fue el que dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por su sobrina. Lo que nos contó Óscar Chivite aquel día, el día 23 de junio, sobre los túneles de Belate y sobre el sobrecoste de 9 millones de euros, es que se debía fundamentalmente a que el terreno era menos estable de lo previsto. Luego se hizo un lío con el resto de explicaciones técnicas que traía detalladas en una carpeta repleta de papeles. Recordarán ustedes el momento que pudieron escuchar en este programa. A la espera de que Chivite aparezca, a la espera de más explicaciones por parte del gobierno socialista de Navarra, la presidenta, pues como decimos, sigue escondida. Y hoy hemos seguido desentrañando los documentos de la Hacienda Foral, los que ha enviado al Tribunal Supremo y a los que han tenido acceso varios medios de comunicación. El gobierno no da explicaciones, pero al menos tenemos esa documentación que han tenido que remitir desde la Hacienda Foral al Tribunal Supremo para colaborar en la investigación. Por ejemplo, titular del Confidencial: Servinávar, la constructora de Cerdán, y Anchón Alonso desvió 729.000 euros procedentes de adjudicaciones del gobierno navarro de Chivite a una empresa llamada Noran, en la que participaba Ricardo Koldo García. Según esta información, se desconocen los motivos por los que Servinávar fue haciendo esos pagos anuales a esta cooperativa de Koldo. También se desconoce, y es lo que está rastreando ahora la UCO, cuál es el destino final de esos fondos. Lo que sí se sabe es que el primero de esos pagos, 42.500 euros, fue en 2016, precisamente el mismo año en el que Cerdán firmó el contrato privado para hacerse con el 45% de esta empresa. Pero Servinávar no solo pagó a la cooperativa de Koldo. Ayer supimos que también hizo varios pagos a la hermana de Cerdán. Hoy hemos conocido, que es otra de las novedades del día, que Servinávar también pagó a la empresa del marido de Uxue Barcos, entonces presidenta de Navarra, y a un tal Óscar Arizcuren, empresario, exsecretario general de UPN, y ustedes lo recordarán por la exclusiva en esta casa en Libertad Digital de Rubén Fernández y Maite Loureiro, con el que Cerdán se reunía en el hipódromo de Madrid, porque su mujer es la directora comercial del hipódromo. Sobre los pagos a la hermana de Cerdán, que ayer les contamos en nuestra tertulia, la propia Belén Cerdán los ha reconocido hoy en declaraciones al Diario de Navarra. Ha dicho que sí, que cobró de Servinávar por trabajar durante 6 meses en la empresa. Pero hay algo que no cuadra. Ella dice que solo fueron 6 meses. Y resulta que Servinávar le estuvo pagando durante 9 meses un total de 22.000 euros. Esta es una de las cosas que no ha querido aclarar Belén Cerdán, tampoco cómo y por qué entró a trabajar en Servinávar o por qué se dio de baja del PSN cuando su hermano entró en la cárcel, pero sigue como concejal no adscrita en el pueblo navarro de Milagro. Sobre el pago de Servinávar a la empresa del marido de Uxue Barcos, también lo ha reconocido esta mañana la propia expresidenta de Navarra. Barcos ha explicado que se trató de un patrocinio y que se ajustó a la legalidad, pero lo cierto es que, según el diario El Español, el pago coincidió el mismo año en el que su gobierno adjudicó a Servinávar contratos por valor de 9 millones de euros. También ha habido aclaración sobre el pago al empresario Arizcuren.
Él lo ha reconocido, ha dicho que sí, que facturó 69.000 euros a Servinavar, que fue entre el año 22 y 24 por servicios de asesoramiento privado y que no tiene nada que ver con la actividad pública de la empresa Servinavar de Santos Cerdán, amigo de la pareja de este empresario, Arizkuren. Pero, Ricardo, la cosa no acaba aquí, porque en esos informes que ha remitido la Hacienda Foral al Tribunal Supremo, además de pagos hay ingresos. Y algunas anotaciones han despertado el interés de los investigadores. Sí, Esmeralda, en concreto dos. Uno que afecta a la empresa del padre de Susana Sumelzo, socialista, persona que fue del círculo de confianza de Pedro Sánchez y que actualmente es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. El otro pago afecta al actual consejero de Universidades de Chivite. Sobre la empresa del padre de Sumelzo cuenta hoy La Razón que, según el documento que le ha remitido la Hacienda Foral al Supremo, esta compañía abonó 12.000 euros a Servinavar. Más cuantiosa fue la cantidad que pagó a esta empresa el actual consejero de Universidades de María Chivite, Juan Luis García Martín, cuando trabajaba como gerente en una panadería a las afueras de Pamplona. Según El Español, un año antes de dar el salto a la política, desembolsó 215.000 euros repartidos en 2 pagos entre los años 2017 y 2018. Trabajando en la panadería. Sí, en una panadería. Al año siguiente de esos pagos, García Martín comenzaría su carrera política como concejal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. Después fichó por una empresa pública del Gobierno de Navarra y en enero de este año fue nombrado consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra. Se da la circunstancia de que cuando la UCO hizo su informe sobre Cerdán, incluyó un apunte sobre el llamado Proyecto Panadero. Era el nombre en clave que Cerdán y Koldo utilizaban para referirse a un proyecto en el que la trama pudo estar interesada. Una obra de un supermercado que se inauguró en 2020 y que está justo al lado de la panadería del que fuera entonces concejal del Ayuntamiento de Pamplona y hoy es consejero de Universidades. Como para no perderse en esta telaraña navarra. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, un placer, gracias. ¿Usted sabe dónde está la señora Chivite? Porque nosotros acabamos de echar un vistazo a su agenda y hemos visto que el 7 de julio participó en las fiestas de San Fermín, sí, el 9 de julio tuvo un acto con la UGT, el día 21 en el comité regional de su partido, pero de la señora Chivite no sabemos nada desde principios del mes. Con el estallido cada vez tenemos más novedades en torno a la trama navarra, en torno a Servinavar, hoy con muchísimas novedades que acabamos de contar ya y sobre todo con el sobrecoste que nos presentaron hace un par de semanas en las obras de los túneles de Belate, casi 9 millones de euros. Nos dicen que por la morfología del terreno, pero a la señora Chivite no la hemos escuchado. Bueno, pues la verdad es que nosotros llevamos diciendo ya muchas semanas que está absolutamente desaparecida. Yo casualidad la he visto esta mañana un momento en Cohete, de una localidad navarra, pero bueno, lo que se espera de una presidenta con su mentor, su amigo, su conseguidor y el que ha hecho que ella sea secretaria general del Partido Socialista de Navarra y que sea presidenta del Gobierno de Navarra en 2 ocasiones por los pactos que Santos Cerdán, hoy en prisión, hizo con EH Bildu, es que dé explicaciones que no ha dado y que son muy graves, porque no nos ha explicado todavía por qué ha terminado adjudicando la mayor obra pública de los últimos años en Navarra justo a Santos Cerdán. Y efectivamente todavía no ha explicado cómo lleva ocultando 7 meses un sobrecoste de 9 millones de euros con informes que pululaban por ahí, como digo, desde hace meses y que ella... Usted dice, la he visto esta mañana, entiendo que ha coincidido en un acto en local, pero cuando nos referimos que lleva escondida mucho tiempo es que no concede entrevistas y que tampoco convoca ruedas de prensa para que los periodistas le podamos hacer preguntas. Ustedes, UPN, fueron los primeros en pedir información en el Parlamento Autonómico y en poner la pista sobre la empresa Servinavar y Anchón Alonso. Dice que no han dado muchas explicaciones sobre los sobrecostes de los 9 millones, pero tampoco les han enseñado a ustedes esos documentos técnicos, no han podido tener acceso. Bueno, nosotros llevamos desde hace año y medio ya dando
pidiendo explicaciones una y otra vez por esta adjudicación de obra pública repleta de irregularidades, de ilegalidades, según los 3 expertos jurídicos de la mesa de contratación. Vamos, ninguna persona normal, yo creo, que adjudicaría esa obra en esas condiciones, habría adjudicado esa obra en esas condiciones, con advertencias de expertos y advertencias de Unión del Pueblo Navarro, y María Chivite ha tirado para adelante y inexplicablemente ha adjudicado esta obra que luego hemos sabido que la había adjudicado precisamente a Santos Cerdán. Efectivamente está absolutamente desaparecida y yo creo que es que no tiene explicación posible, porque es imposible explicar cómo en estas circunstancias, saltándose todo, no ha hecho caso de ninguna advertencia y ha terminado adjudicando la mayor obra pública de Navarra a su mentor, que hoy está en prisión. Habla de... María Chivite debe muchas explicaciones y desde luego no tiene ninguna credibilidad ni ninguna confianza los navarros para que siga hoy al frente del Gobierno de Navarra. Habla de advertencia, señora Ibarrola, y a mí se me viene el nombre de Lorenzo Serena, que es el funcionario que desde la mesa de contrataciones, bueno, pues se opuso a autorizar la adjudicación de esta obra a Servinavar porque desde el principio ya detectó irregularidades. Hemos contado en este programa qué ocurrió con él, de qué forma se le trasladó a un polígono a las afueras de Pamplona y se le montó una oficina debajo de una escalera, en fin, como represalia, y al final tuvieron que rectificar y pedirle perdón. Yo no sé si le han podido preguntar ustedes a la señora Chivite o a algún miembro del Gobierno de Navarra por este caso en concreto. Bueno, hemos preguntado reiteradamente y no hay explicación y no hay respuestas, y hay respuestas que es que no explican nada, pero lo que es increíble es que hasta ahora habían negado también una comisión de investigación, habían negado constantemente información que hemos tenido que reiterar muchas veces, han negado la voz a técnicos, a Lorenzo Serena y a todos los jurídicos que como él hicieron un voto particular y hicieron advertencias de que esa adjudicación estaba repleta, como digo, de irregularidades y no hicieron caso absolutamente a nada y bueno, es que es inaudito que una persona de 73 años de edad, conociendo todas las valoraciones del resto de los compañeros de la mesa de contratación, y hubiera cambiado en el último momento la adjudicación y que termine, como digo, adjudicada a una empresa en la que participa Santos Cerdán. Todo esto yo creo que no tiene precedentes y desde luego merecemos, además de muchas explicaciones, lo que merecemos es gobernantes honestos, gobernantes a los que la sombra de la corrupción no les acorrale, que es lo que le está ocurriendo a María Chivite, y por eso está escondida y por eso no da explicaciones. Explicaciones pocas, pero con lo que ya sabemos, usted podría decir o podría afirmar que estamos solamente hasta en el principio, en la punta del iceberg de esta trama socialista navarra. Bueno, yo lo que estoy absolutamente convencida es de que en esa adjudicación de ya 85 millones de euros había algo muy oscuro y que había un interés explícito del Gobierno de María Chivite por adjudicarla a la empresa a la que la adjudicó. Nosotros estábamos convencidos de que puede haber mordidas en esa adjudicación, no sé si habrá pruebas o no, pero estábamos convencidos de que esas irregularidades merecían explicaciones y por eso fuimos a la Guardia Civil a denunciarlo, y esta denuncia la hicimos en septiembre de 2024. Veremos a ver, nosotros confiamos plenamente en la investigación de la Guardia Civil, confiamos plenamente en la justicia, y lo que los políticos del Gobierno de Navarra no han sido capaces de explicar, me temo que porque no tienen una explicación sensata, espero que seamos capaces de conocer toda la verdad y de asumir todas las responsabilidades penales, si las hay, de a ver hasta dónde llega, y desde luego políticas. Las políticas ya las tenían que haber asumido, pero es lamentable que Navarra, que es una tierra de gente honesta, gente trabajadora, gente que con su esfuerzo se gana el pan cada día, esté siendo, pues bueno, noticia nacional de nuevo por una trama corrupta que se fragua aquí y que bueno, fue el Partido Socialista de Navarra el que en los tiempos de Urralburu, Otano, Roldán fue conocido por una trama corrupta, y me temo que bueno, de momento estamos
a ver hasta dónde llega esta presunta trama de corrupción nuevamente que asola al Partido Socialista de Navarra y a toda España. Le hago la última pregunta. Óscar Arizcuren fue también secretario general de su partido, ahora ya no tiene ningún tipo de vinculación con UPN. También era una persona próxima a Cerdán, lo hemos conocido en estas últimas horas. Su mujer era la directora comercial del hipódromo, él se reunía con Cerdán en el hipódromo y él ha confirmado que facturó casi 70.000 euros a Servinavar también entre los años 2022 y 2024 por servicios de asesoramiento. A ustedes hoy también les están pidiendo explicaciones. No sé si conocían este dato de Arizcuren, esta vinculación a Servinavar, si fue antes o después de estar en el partido y por qué motivos dejó UPN. Bueno, Óscar Arizcuren hace ya muchos años que vive, unos cuantos años que vive en Madrid, que está desvinculado del partido por una cuestión de lejanía física pura y dura, no tiene cargo en el partido desde hace años y hoy no es afiliado, con lo cual, pues si me pregunta a ver si conocía los detalles de esto, no, pero en todo caso lo que ha salido no tiene nada que ver con un cargo de responsabilidad en esos momentos con UPN y en todo caso, bueno, creo que son explicaciones que tendrá que dar él y que yo no puedo cuestionar en este momento. Pues aclarado. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo. Muchísimas gracias, un placer, gracias. Bueno, y otro protagonista de estas últimas horas también es el fiscal general del Estado. Anoche nos enteramos por Europa Press y por la cadena SER de que Álvaro García Ortiz no tiene intención de dejar el cargo pese a haberse ratificado su procesamiento. La información decía que aunque en el pasado se llegó a plantear la dimisión, que ahora cree que hacerlo sería un obstáculo para defender su inocencia. Y este argumento no deja de ser curioso teniendo en cuenta, y en esto hay que insistir, que el fiscal general del Estado decidió borrar el contenido de su teléfono móvil y su correo electrónico, donde, imaginamos, sí podían estar las pruebas de su inocencia. ¿Quién borraría las evidencias de que nunca cometió un delito? Es precisamente este extremo lo que ha llevado al Supremo a ratificar la decisión de procesamiento del juez instructor Ángel Hurtado. En el auto conocido este martes, la Sala de Apelación determina que García Ortiz quiso ocultar información ante una posible investigación y que un borrado de datos se hace de elementos que puedan, todo esto es textual, resultar desfavorables. Es más, el tribunal recalca que la destrucción de pruebas, que impidió a los investigadores hacerse con un solo mensaje de los días en los que se produjo la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, puede ser un potente contraindicio de culpabilidad. Y que por lo tanto la queja del fiscal de que tiene limitada su defensa, pues que no se sostiene. De modo que tenemos a un fiscal general del Estado que irá a juicio en los próximos meses después de que 15 jueces, 15, hayan avalado la investigación. Un juez de instrucción, 6 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 8 del Tribunal Supremo, 15. Y el camino no ha sido fácil. Recordarán el último ataque de Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno, desde el Palacio de la Moncloa. Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender, dijo. Ayer Sánchez no se atrevió a tanto cuando mostró su confianza en el fiscal general, y dice hoy El País que tampoco tiene intención de dejar caer lo que denomina pieza clave para su gobierno. Y les leo otro textual de la noticia, y abro comillas. Y cree Pedro Sánchez que ceder y entregar la cabeza de García Ortiz sin que haya ninguna prueba concluyente que lo incrimine lanzaría un mensaje de debilidad peligroso para el propio Ejecutivo. Cierro comillas. Por si a alguien todavía le quedaba alguna duda de lo que significa y del papel que tiene asignado el fiscal general del Estado en la hoja de ruta de resistencia del Gobierno, como figura imprescindible para consumar todos y cada uno de los planes todavía pendientes. El principal, las reformas procesales y judiciales de Félix Bolaños. Por lo tanto, cierre de filas en torno al fiscal en el Gobierno, hoy, ayer, excepto de una ministra que sobre este asunto es verdad que siempre ha tratado de pasar de puntillas. Fíjense lo que ha respondido Margarita Robles, ministra de Defensa, cuando le han preguntado si Álvaro García Ortiz debería dimitir.
Mira, las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al Tribunal Supremo, tener plena confianza en el Tribunal Supremo y a las instituciones. Bueno, Margarita Robles le está mostrando la puerta al fiscal general. Ella no se moja, pero tampoco sale en su defensa. Esta mañana la acusación popular que ejercen los fiscales de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales en la causa contra el fiscal general han reiterado ante el Tribunal Supremo su petición de suspensión de García Ortiz mientras se vaya a celebrar el juicio, porque dice esta asociación de fiscales que es imprescindible suspenderle para poder garantizar pues, que ese juicio no esté contaminado, claro. Y a la pregunta de ¿y ahora qué?, hay que decir que no hay fecha para la celebración de la vista oral, que se habla de los próximos meses, con independencia de que en las próximas semanas, aunque ahora mismo se descarta, en un giro inesperado de guión, García Ortiz decida dimitir. Luego será la Sala de lo Penal la que determine si cometió o no un delito de revelación de secretos y una vez se dicte la sentencia, y esto ya es adelantarnos 25 pantallas como diría Pilar Alegría, pues esa sentencia sobre la que no cabe recurso sí que podrá ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, en amparo por vulneración de derechos fundamentales. Es decir, otra vez será clave el papel de Cándido Conde Pumpido, en este caso para determinar el futuro de Álvaro García Ortiz. Pero sin necesidad de adelantar escenarios y dejando que la justicia siga su curso, lo que sí será más inmediato, en apenas un mes, será la apertura del año judicial. El 5 de septiembre, el rey Felipe VI presidirá el acto de apertura de año judicial junto a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y al lado de esta, en la misma mesa, el fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, quizá ya con fecha para sentarse en el banquillo de los acusados, ¿o no? Fuentes del Supremo han expresado esta tarde a varios medios que la situación será realmente incómoda, principalmente cuando el rey, que no va a poder esquivar esa fotografía, pues tenga que pronunciar un discurso, imaginamos, pues de esperanza y de confianza en la tarea de jueces y fiscales con Álvaro García Ortiz escuchándole desde su asiento. Él también tendrá que pronunciar su habitual discurso. El año pasado aprovechó para cargar contra las acusaciones populares, dijo que eran un peligro, en plena investigación de Begoña Gómez, y estando también él ya a las puertas de su imputación, por aquel entonces, pues también defendió que era el momento de un cambio de modelo procesal penal donde la instrucción se deje en manos de los miembros del Ministerio Público, que es en lo que están ahora en el Gobierno. El 5 de septiembre se volverá a repetir esta escena, aunque ahora la situación de Álvaro García Ortiz es mucho más delicada. ¿Cuál será su discurso? ¿Se atreverá el fiscal general del Estado a dar un paso más y señalar con nombre y apellidos a esos 15 jueces que han avalado durante todo este tiempo su investigación? ¿Aprovechará para denunciar que es víctima de una cacería política, que el juez Hurtado ha limitado su derecho a la defensa? Hay una opción más, y es que no se presente al acto porque para el 5 de septiembre Álvaro García Ortiz ya no sea fiscal general del Estado. Pero, repasando las razones que hoy publican en el diario El País para justificar que Pedro Sánchez no quiera forzar su marcha, dudamos mucho que esta decisión, en el punto exacto en el que nos encontramos de legislatura, esté solamente en manos del propio García Ortiz, si es que es verdad que en algún momento se le ha pasado por la cabeza dimitir. Bueno, 8:30 de la noche de este miércoles 30 de julio, y a todo esto que les acabamos de contar, bueno, pues que sepan que esto es solo una parte de todo lo que les hemos reservado para la siguiente hora y media de tertulia política. Hoy con Carmen Tomás, Pablo Planas y Luis Fernando Quintero, no se la pierdan.